Me quedé allí, sentado en la penumbra de mi sala, con el eco de esas palabras martillando en mis oídos como clavos oxidados. Ese hombre se convirtió para mí en lo que mi padre debería haber sido. Las palabras de Leandro se repetían una y otra vez, como una melodía maldita que no podía detener. 69 años de vida, 35 de ellos dedicados a ser padre, y mi propio hijo me había enterrado vivo frente a desconocidos en un restaurante. El aroma del café frío que tenía en mis manos me devolvía a esa mesa, a esa humillación que aún me quemaba el pecho como ácido. Todo había comenzado 2 horas antes. Leandro había insistido en que lo acompañara a conocer a su jefe, Fabián, en ese restaurante elegante del centro. Papá, es importante para mí, me había dicho con esa sonrisa que antes me derretía el corazón. Yo me había puesto mi mejor camisa, la azul que tanto me gustaba, y hasta me había peinado con esmero frente al espejo. Pensé que era una oportunidad de conocer el mundo de mi hijo, de sentirme orgulloso de él. ¡Qué ingenuo fui! Fabián era todo lo que yo no era. Alto, imponente, con esa seguridad que solo da el dinero y el poder. Hablaba con autoridad sobre negocios, viajes, inversiones. Su reloj brillaba más que mi esperanza. Desde el momento en que nos sentamos, sentí como me volví invisible. Leandro colgaba de cada palabra de ese hombre, lo miraba con una admiración que jamás había visto en sus ojos cuando me miraba a mí. Era como si hubiera encontrado al padre que siempre había buscado. Durante la cena, Fabián contó anécdotas de sus viajes por Europa, de sus negocios internacionales, de las oportunidades que le había dado a Leandro. Mi hijo reía con ganas, asentía con entusiasmo, lo llamaba don Fabián con un respeto que me dolía en el alma. Yo intentaba participar en la conversación, pero mis historias parecían pequeñas, insignificantes al lado de las suyas. Cuando mencioné mi trabajo en la fábrica durante 30 años, Fabián apenas asintió con cortesía antes de cambiar de tema. Fue entonces cuando pasó. Leandro levantó su copa de vino, con los ojos brillantes de emoción, dijo esas palabras que me atravesaron como una lanza. Quiero hacer un brindis por don Fabián, el hombre que me ha enseñado lo que significa ser un verdadero líder, alguien en quien puedo confiar. Ese hombre se convirtió para mí en lo que mi padre debería haber sido. El restaurante se quedó en silencio por un momento. Yo sentí como el suelo se abría bajo mis pies. Fabián sonrió con satisfacción, otros comensales aplaudieron discretamente. Mi hijo me miró directamente los ojos mientras pronunciaba esas palabras, como si quisiera asegurarse de que las había escuchado bien. El ruido del restaurante se volvió ensordecedor. Las risas, las conversaciones, el tintineo de los cubiertos, todo me golpeaba como una tormenta. Pero yo me mantuve sereno, con esa calma que solo da la experiencia de haber sobrevivido a tantos golpes de la vida. Tomé un sorbo de mi vino, lo saboreé despacio, y con la voz más tranquila que pude reunir, le dije a mi hijo: «Qué bueno, mijo. Entonces pídele que te ayude con tus deudas». La sonrisa de Leandro se borró de inmediato. Fabián tosió incómodo. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con cuchillo. Esa noche, cuando regresé a casa, me senté en mi sillón favorito, el mismo donde solía leer cuentos a Leandro cuando era pequeño. Las paredes de mi casa me miraban con la misma tristeza que yo sentía. Cada fotografía, cada recuerdo, cada objeto que había coleccionado durante décadas de vida parecía susurrarme la misma pregunta: ¿cómo llegaste hasta aquí, Joaquín? Esta casa había sido mi refugio, mi orgullo, el lugar donde había construido una familia. Ahora se sentía como una tumba. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Dayana, mi nuera. «Joaquín, mañana pasaremos temprano para hablar de algunas cosas importantes. Necesitamos organizarnos mejor». Ni siquiera me había preguntado si estaba disponible. Simplemente me informaba, como quien le dice a un niño lo que va a pasar. Apagué el teléfono y me quedé allí, en la oscuridad, escuchando el tic-tac del reloj que me había regalado la empresa cuando me jubilé. 30 años de servicio, y lo único que obtuve fue un reloj y una palmada en la espalda. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de satisfacción de Fabián, escuchaba la voz de Leandro pronunciando esas palabras que me habían destrozado el alma. Me levantaba, caminaba por la casa, tocaba los objetos que habían sido testigos de mi vida. La mesa donde habíamos cenado en familia durante años, el sofá donde había consolado a Leandro cuando se rompió el brazo, las fotografías de cumpleaños, graduaciones, navidades. Todo parecía burlarse de mí ahora. Al amanecer, mientras preparaba mi café, me miré en el reflejo de la ventana. Vi a un hombre mayor, cansado, con arrugas que hablaban de años de trabajo duro y sacrificio. Pero también vi algo más,
una chispa de rebeldía que creía extinguida. Todavía no he terminado, me dije en voz baja. No sabía qué iba a hacer, pero sabía que no me iba a quedar de brazos cruzados. La humillación de anoche había sido la gota que derramó el vaso, pero también había sido el despertar que necesitaba. Algo dentro de mí había cambiado para siempre. Llegaron a las 8 de la mañana, como una tormenta que se anuncia con truenos distantes. Escuché el auto de Leandro estacionarse frente a mi casa, ese mismo auto que yo había ayudado a comprar hace 3 años cuando él no tenía trabajo. Dayana bajó primero, con esa manera suya de caminar que siempre me había parecido demasiado decidida para una mujer de 30 años. Su cabello perfectamente peinado, sus uñas impecables, su ropa cara que contrastaba con la sencillez de mi hogar. Leandro venía detrás, con la cabeza gacha, evitando mi mirada como un niño que sabe que ha hecho algo malo. «Buenos días, Joaquín», me dijo Dayana con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Esperamos que hayas descansado bien después de anoche». Había sarcasmo en su voz, como si fuera mi culpa lo que había pasado en el restaurante. Leandro murmuró un saludo y se dirigió directamente a la cocina, como si fuera su casa. Que técnicamente lo era, según los papeles que había firmado hace años para ayudarle con un préstamo bancario. Qué estúpido fui al confiar tanto. «Siéntense», les dije señalando la mesa del comedor. «¿Quieren café?». Dayana negó con la cabeza con un gesto de impaciencia. Leandro no respondió. Se sentaron uno frente al otro, dejándome a mí en la cabecera, como si fuera el acusado en mi propio juicio. El ambiente se sentía pesado, cargado de tensión y decisiones ya tomadas sin consultarme. «Papá», comenzó Leandro, finalmente mirándome a los ojos. «Tenemos que hablar de algunas cosas que no están funcionando aquí». Sus palabras sonaban ensayadas, como si las hubiera practicado frente al espejo durante días. La forma en que evitaba mi mirada me confirmaba que esto no era una conversación, era una sentencia. «¿Qué cosas?», pregunté, aunque ya sabía hacia dónde iba la conversación. Dayana se aclaró la garganta y sacó su teléfono, deslizando el dedo por la pantalla como si estuviera leyendo una lista de compras. «Bueno, para empezar, esta casa es demasiado grande para ti solo. No tiene sentido que un hombre de tu edad viva en un lugar tan grande, con tantas habitaciones que no usas, tanto patio que no puedes mantener». Sentí como se me erizaba la piel. Esta casa había sido mi mundo durante 40 años. Cada tablón del piso, cada ventana, cada rincón tenía una historia. Aquí había crecido Leandro, aquí había vivido mi esposa hasta que Dios se la llevó, aquí había construido mis sueños y mis recuerdos. El árbol del patio lo había plantado cuando Leandro cumplió 5 años. La cocina la había remodelado para el cumpleaños de su madre. Cada centímetro de esta casa era parte de mí. «¿Y qué proponen?», pregunté, manteniendo la calma que había aprendido a cultivar durante años de trabajo en la fábrica, donde los jefes siempre tenían la última palabra. «Pensamos que sería mejor si te mudaras a un apartamento más pequeño, algo más cómodo para ti», continuó Dayana, hablando como si fuera una trabajadora social explicándole a un anciano lo que era mejor para él. «Nosotros podríamos quedarnos aquí, cuidar la casa, mantenerla en buenas condiciones. Tú estarías más tranquilo en un lugar que requiera menos mantenimiento». Leandro asentía como un muñeco, sin atreverse a contradecir a su esposa. «Entiendo», dije, levantándome para servir más café. Mi ritual matutino, lo único que me daba normalidad en ese momento. «¿Y mis cosas? Mis muebles, mis recuerdos». Dayana intercambió una mirada cómplice con Leandro antes de responder. Esa mirada me dijo todo lo que necesitaba saber. Ya habían discutido esto, ya habían tomado todas las decisiones. «Bueno, obviamente no todo va a caber en un apartamento pequeño. Tendríamos que seleccionar lo más importante. El resto se puede vender o donar». La palabra «donar» salió de su boca como si mis pertenencias fueran basura que había que desechar. 40 años de vida reducidos a lo más importante. Ahí estaba. La primera puñalada real. Querían borrar mi historia, reducir 40 años de vida a lo que ellos consideraran importante. Me quedé de pie junto a la cafetera, sintiendo como la rabia me subía por el pecho como lava ardiente. El reloj de la pared marcaba las 8:30. Una hora normal en una mañana que se había vuelto extraordinaria por todas las razones equivocadas. «¿Cuándo pensaban contarme todo esto?», pregunté, mi voz más calmada de lo que me sentía por dentro. «Te lo estamos contando ahora», respondió Dayana con esa paciencia forzada que se usa con los niños tercos o con los ancianos que ya no entienden bien las cosas. «Queremos que seas parte de las decisiones. Por eso estamos aquí,
para organizarnos juntos. Organizarnos. Como si yo fuera un problema que había que resolver, un obstáculo que había que mover de lugar. Leandro finalmente habló. Papá, también pensamos que necesitas ayuda con tus finanzas. Dayana es muy buena con los números, podría manejar tus cuentas, asegurarse de que estés bien. Ahí estaba la segunda puñalada. No solo querían mi casa, querían control total sobre mi vida. Querían convertirme en un inválido mental que necesitaba supervisión constante. Mis finanzas, repetí. ¿Qué problema hay con mis finanzas? Dayana suspiró como si fuera obvio. Joaquín, a tu edad es normal que se te olviden las cosas. Podríamos simplificar todo, hacer los pagos automáticos, manejar tus tarjetas. Sería más seguro para ti. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No fue un estallido dramático, fue más bien como el sonido silencioso que hace una cuerda cuando se corta. Entendí que no era una conversación familiar, era una toma de poder. Me estaban despojando de mi autonomía, de mi dignidad, de mi derecho a decidir sobre mi propia vida. Y lo peor de todo era que le estaban haciendo con sonrisas falsas y palabras dulces, como si fuera por mi propio bien. Entiendo perfectamente lo que están haciendo, les dije, volviendo a sentarme. Pero hay algo que ustedes no entienden. Los dos se miraron, confundidos. Yo no soy un estorbo que hay que reorganizar. Soy el dueño de esta casa, de mis cuentas, de mis decisiones. Y si quieren cambiar algo de eso, van a tener que trabajar mucho más duro. Dayana frunció el ceño. Leandro se veía incómodo. Había plantado la primera semilla de resistencia, y aunque ellos no lo sabían, yo acababa de declararles la guerra. Los días siguientes se convirtieron en una guerra silenciosa dentro de mi propia casa. Dayana y Leandro habían decidido que no iban a esperar mi consentimiento para empezar con sus planes. Llegaban cada mañana como si fueran los nuevos dueños, con bolsas de basura y cajas de cartón, listos para ayudarme a organizarme. El sonido de sus pasos en mi casa se había vuelto como el de invasores conquistando territorio enemigo. Sus voces resonaban por los pasillos con esa autoridad que solo tienen quienes se sienten dueños de todo lo que tocan. La primera víctima fue el juego de té de mi esposa. Esas tazas de porcelana china que ella había cuidado como si fueran joyas durante 20 años. Las encontré en una caja marcada como donación cuando regresé de comprar el pan. Mi corazón se detuvo por un momento al ver esas tazas delicadas, con sus flores pintadas a mano, metidas entre papel de periódico como si fueran basura común. Joaquín, estas tazas están muy viejas, tienen algunas rajaduras, me explicó Dayana con esa voz suave que usaba para justificar lo injustificable. Es mejor que alguien más las aproveche. Rajaduras que contaban historias, que hablaban de tardes de conversación, de cumpleaños celebrados, de lágrimas secadas con servilletas de tela. Cada pequeña imperfección era un recuerdo, una caricia del tiempo sobre algo que habíamos amado juntos. Recordé la tarde en que mi esposa me había mostrado esas tazas en la tienda, cómo había ahorrado durante meses para comprarlas, cómo brillaron sus ojos cuando finalmente las pudo llevar a casa. Esas tazas se quedan, les dije con voz firme, sacándolas de la caja una por una, sintiendo el peso familiar de la porcelana en mis manos. Dayana suspiró como si fuera un niño caprichoso que no entendía la realidad del mundo adulto. Joaquín, tienes que ser realista. No puedes llevarte todo a un apartamento pequeño. Tienes que aprender a priorizar. Pero yo las volví a poner en su lugar, en la vitrina del comedor, donde habían estado durante décadas, donde pertenecían. Esa noche, cuando ellos se fueron, me serví té en una de esas tazas. El líquido caliente sabía diferente, sabía a resistencia, a dignidad recuperada. Cada sorbo era un acto de rebeldía contra quienes querían decidir qué partes de mi vida valían la pena conservar. Al día siguiente fue mi escritorio. Ese mueble de madera maciza donde había pagado todas las cuentas de la casa durante años, donde había ayudado a Leandro con sus tareas de la escuela hasta altas horas de la noche, donde había escrito cartas de amor a su madre cuando éramos novios y las palabras fluían como miel sobre el papel. Este escritorio es muy grande y pesado, anunció Leandro, midiendo con sus manos como si fuera un tasador profesional evaluando chatarra. En un apartamento no va a caber, papá. Es más práctico una mesa pequeña. ¿Práctico para quién?, pregunté, pero mi voz se perdió en el eco de sus decisiones ya tomadas. Ellos ya habían determinado el destino de mi escritorio, igual que habían determinado el destino de tantas otras cosas. Esa tarde llegó un hombre con una camioneta oxidada y aire de prisa. Vengo por el escritorio, dijo, limpiándose las manos grasientas en el pantalón. Yo no había autorizado esa venta.
pero Leandro le entregó las llaves de la casa como si fuera el legítimo dueño de todo lo que había dentro. Me quedé parado en la sala, sintiéndome invisible, viendo cómo se llevaban 40 años de historia en la parte trasera de una camioneta destartalada. El escritorio que había comprado con mi primer sueldo como trabajador de fábrica, el mismo donde había firmado los papeles de la casa, donde había llenado formularios para la escuela de Leandro, donde había escrito mi testamento pensando en su futuro. Pero lo que más me dolió fue cuando encontraron las cartas. Estaban guardadas en una caja de zapatos en el closet de mi cuarto, las cartas que su madre y yo nos habíamos escrito cuando éramos jóvenes, cuando el mundo era nuestro y el futuro una promesa brillante llena de posibilidades infinitas. Cartas donde ella me contaba sus sueños, donde yo le prometía un amor eterno, donde planeábamos la familia que íbamos a formar juntos. Dayana las había descubierto durante una de sus sesiones de organización, como llamaba a esos momentos en que rebuscaba por mis pertenencias como un arqueólogo buscando tesoros para vender. ¿Qué es esto?, preguntó, hojeando los sobres amarillentos como si fueran documentos sin importancia, papeles inútiles que solo ocupaban espacio. Son cartas personales, le dije, extendiendo la mano para recuperarlas, sintiendo como mi corazón se aceleraba ante la posibilidad de perder esos tesoros íntimos. Pero ella las puso fuera de mi alcance, sosteniéndolas en alto como quien sostiene algo contagioso. Joaquín, esto es papel viejo que solo junta polvo. ¿Para qué quieres guardar cosas que ya no sirven? No sirven. Como si el amor pudiera medirse en términos de utilidad práctica. Como si los sentimientos tuvieran fecha de vencimiento. Como si las palabras que habían construido nuestra historia fueran basura porque la persona que las escribió ya no estaba físicamente presente. Devuélvemelas, insistí, pero Leandro intervino con esa autoridad nueva que había desarrollado desde que se había convertido en mi supervisor no oficial. Papá, Dayana tiene razón. Tienes que aprender a soltar el pasado. Es por tu propio bien. No puedes vivir aferrado a cosas que solo te hacen sufrir. Por mi propio bien. Esa frase se había convertido en la justificación universal para cualquier atropello, para cualquier decisión que tomaran sin consultarme. Todo era por mi propio bien, deshacerse de mis muebles, tirar mis recuerdos, controlar mis finanzas, decidir dónde debía vivir. Como si yo fuera incapaz de determinar qué era bueno para mí mismo. Esa noche, cuando se fueron, busqué las cartas por toda la casa. Las había tirado a la basura junto con otros papeles inútiles. Salí al patio en pijama, bajo la lluvia fría que me calaba hasta los huesos, y rebusqué entre los desperdicios como un mendigo buscando comida. Mis manos temblaban, no sabía si por el frío o por la rabia que me consumía por dentro. Las encontré manchadas, mojadas, algunas palabras borrosas por el agua sucia del fondo del basurero. Pero las sequé con cuidado, una por una, con la paciencia de quien restaura obras de arte invaluables. Las guardé en un lugar que ellos nunca encontrarían, junto con otros tesoros que había empezado a esconder como un niño protegiéndose de ladrones. La casa empezó a sentirse extraña, vacía, como si le hubieran arrancado el alma a pedazos. Los espacios donde habían estado mis muebles parecían heridas abiertas en las paredes, cicatrices que recordaban lo que una vez había estado allí. El eco de mis pasos sonaba diferente, más solitario, más triste, como si la casa misma estuviera llorando por todo lo que había perdido. Cada día era un objeto menos, un recuerdo menos, una parte de mí menos. Mi identidad se desvanecía junto con mis pertenencias, como si fuera posible borrar a una persona simplemente eliminando las cosas que había amado durante toda su vida. Empezaron a cambiar mi rutina también. Joaquín, ya no necesitas levantarte tan temprano, me decía Dayana con esa falsa preocupación que había perfeccionado. Nosotros nos haremos cargo de todo. Tú descansa, disfruta tu jubilación. Pero yo había sido madrugador toda mi vida, era parte de quien era, parte de mi disciplina y mi dignidad. Me quitaron las llaves de la casa con la excusa de que era más seguro que ellos las tuvieran. ¿Qué pasa si las pierdes?, argumentó Leandro. Es mejor que estén en manos seguras. Manos seguras. Yo había cuidado esas llaves durante 40 años sin perderlas ni una sola vez, había abierto y cerrado esa puerta miles de veces, pero ahora era un peligro potencial para mi propia seguridad. Una tarde, mientras fingía dormir la siesta en mi cuarto, escuché voces en la cocina. Dayana estaba hablando por teléfono, pero no era una conversación cualquiera. Su voz tenía ese tono conspirador que se usa cuando se planea algo en secreto. Me acerqué sigilosamente a la puerta, pisando de puntillas como un espía en mi propia casa. Sí, mamá, ya casi terminamos de organizar todo, decía Dayana. El viejo se está resistiendo un poco, pero ya se va a acostumbrar. Es lo mejor para él,
aunque no lo entienda todavía. El viejo. Así me llamaba cuando pensaba que no la estaba escuchando. Ya no era Joaquín, ya no era el abuelo de sus hijos, ya no era una persona con nombre y dignidad. Era simplemente el viejo, un problema que había que resolver. Pero lo que escuché después me heló la sangre. No, no vamos a esperar más. Leandro ya encontró el lugar perfecto. Es una residencia geriátrica muy buena, con enfermeras las 24 horas. Tiene jardín y todo. Una residencia geriátrica. Un asilo. Me estaban planeando internar en un asilo sin consultarme, como quien lleva a un perro viejo al veterinario. ¿Y si se niega?, preguntó la voz del otro lado del teléfono. Dayana se rió con esa risa fría que me daba escalofríos. ¿Qué va a hacer? Legalmente somos los responsables de sus decisiones. El doctor ya nos dijo que a su edad es normal que pierda la capacidad de juicio. Tenemos todos los papeles en orden. Papeles en orden. Doctores que certificaban mi incapacidad sin haberme examinado realmente. Todo estaba siendo orquestado con la precisión de una operación militar. Me alejé de la puerta sintiendo como las piernas me temblaban, no por la edad, sino por la traición que acababa de descubrir. Esa misma noche, después de la cena, se sentaron conmigo en la sala como si fuera una reunión de negocios. Leandro tenía una carpeta en las manos, llena de folletos coloridos y formularios. Papá, queremos mostrarte algo emocionante, comenzó con esa falsa alegría que usaba cuando quería manipularme. Encontramos un lugar maravilloso donde vas a estar mucho mejor cuidado, añadió Dayana, desplegando folletos sobre la mesa como quien vende paquetes turísticos. Mira qué bonito. Tiene jardines, actividades para personas de tu edad, comida balanceada, atención médica constante. Las fotografías mostraban ancianos sonrientes haciendo manualidades, comiendo en comedores impersonales, caminando por pasillos blancos que parecían de hospital. Villa del Atardecer, se llamaba el lugar. Hasta el nombre sonaba como una despedida, como un lugar donde uno va a esperar la muerte. No necesito que me cuiden, les dije, manteniendo la calma aunque por dentro se desataba una tormenta. Estoy perfectamente bien aquí, en mi casa. Pero Leandro negó con la cabeza como quien le explica la realidad a un niño terco. Papá, ya no puedes vivir solo. Anoche te levantaste 3 veces al baño, el mes pasado se te olvidó cerrar la llave del gas, la semana pasada el vecino tuvo que ayudarte con las bolsas del mercado. Cada ejemplo era una acusación, una prueba de mi supuesta incapacidad, pero en realidad eran cosas normales de cualquier persona de mi edad. Eso no significa que esté loco, protesté. Dayana suspiró con esa paciencia forzada que había perfeccionado. Nadie dice que estés loco, Joaquín, pero tienes 70 años, es normal que necesites ayuda. Aquí vas a tener profesionales que sepan cómo cuidarte. 70 años. Había dicho 70, no 69. Ni siquiera sabía mi edad real, pero se sentía con el derecho de decidir sobre mi vida. ¿Y mi casa?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Nosotros nos vamos a quedar aquí para cuidarla, respondió Leandro rápidamente. Es lo más lógico. Tú no la puedes mantener, y nosotros necesitamos un lugar más grande para los niños. Los niños que visitaban la casa una vez al mes, los nietos que apenas me conocían porque sus padres habían decidido que era mejor mantenerlos alejados del abuelo problemático. ¿Cuándo?, pregunté, sintiendo cómo se me secaba la boca. ¿Cuándo planean internarse? Porque ya no era una propuesta, era una decisión tomada. Dayana y Leandro intercambiaron una mirada cómplice. El lunes que viene, dijo Dayana. Ya hicimos la reservación, ya pagamos el depósito. Solo necesitamos que firmes algunos papeles. Papeles. Siempre volvíamos a los papeles, a los documentos que legalizaban mi humillación. ¿Y si me niego?, pregunté, aunque ya sabía que era una pregunta retórica. Leandro suspiró como quien se ve obligado a explicar algo obvio. Papá, no te estamos pidiendo permiso. Te estamos informando lo que va a pasar. Es por tu seguridad y tu bienestar. Ahí estaba. La máscara había caído completamente. Ya no fingían que era una conversación entre iguales, ya no pretendían que mi opinión importaba. Era una orden, una sentencia dictada por mis propios verdugos familiares. Entiendo, dije, levantándome lentamente de mi silla. Entiendo perfectamente. Caminé hacia mi cuarto con pasos medidos, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda. Seguramente pensaron que había aceptado mi destino con la resignación de un anciano derrotado. Pero se equivocaban. En la soledad de mi cuarto,
sentado en el borde de mi cama, entendí que había llegado el momento de la verdad. Ya no se trataba de resistir pequeñas invasiones o de salvar objetos queridos. Se trataba de mi libertad, de mi dignidad, de mi derecho a decidir cómo quería vivir los años que me quedaban. Esa noche no dormí. Me quedé despierto planeando, recordando, organizando en mi mente todo lo que tenía que hacer. Porque si ellos habían decidido declararme la guerra, yo también tenía derecho a defenderme. Y tenía algunas cartas bajo la manga que ellos no se imaginaban. El lunes estaba a solo 4 días de distancia. 4 días para cambiar el curso de mi destino. 4 días para demostrar que este viejo todavía tenía algunas sorpresas guardadas. Me acerqué a la ventana y miré hacia la casa de Miriam, mi vecina de toda la vida. Su luz todavía estaba encendida. Era hora de hacer algunas llamadas, de activar contactos que había mantenido dormidos durante años. Porque si pensaban que iba a irme en silencio, como un cordero al matadero, se habían equivocado de viejo. Yo había sobrevivido a mucho más que a una nuera ambiciosa y un hijo ingrato. Era hora de recordarles quién era realmente Joaquín, y de qué estaba hecho. El juego había cambiado. Y yo estaba listo para jugarlo. La primera llamada la hice a las 5 de la mañana del día siguiente. Sabía que Miriam se levantaba temprano para regar sus plantas, era una costumbre que habíamos compartido durante años cuando mi esposa aún vivía. El teléfono sonó 3 veces antes de que su voz familiar me tranquilizara el alma. «Joaquín, ¿estás bien? Es muy temprano», me dijo con esa preocupación genuina que ya no escuchaba en mi propia casa. Miriam había sido la mejor amiga de mi esposa, habían sido vecinas durante 30 años, habían compartido secretos, recetas, tardes de costura y noches de desvelo cuando nuestros hijos estaban enfermos. «Miriam, necesito pedirte un favor muy grande», le dije, manteniendo la voz baja para que Dayana y Leandro no me escucharan desde su cuarto. «Pero primero necesito contarte algo que me está pasando». Durante los siguientes 20 minutos le expliqué todo, el plan del asilo, la venta de mis muebles, la forma en que me estaban tratando como un estorbo. Hubo un silencio largo al final de mi relato. Cuando Miriam volvió a hablar, su voz tenía una dureza que no le conocía. «Esos desgraciados», murmuró. «Tu esposa debe estar revolcándose en su tumba. Después de todo lo que hiciste por ese muchacho». Se refería a Leandro, al niño que ella había visto crecer, al mismo que solía venir a pedirle dulces cuando era pequeño. «¿Qué necesitas que haga?», me preguntó sin dudar ni un segundo. Miriam siempre había sido así, práctica, directa, leal hasta la muerte. «Necesito que llames a Hugo Mendoza». «¿Te acuerdas de él? Trabajaba en el banco cuando saqué el préstamo para la casa». «Claro que me acuerdo. Ahora tiene su propia oficina de bienes raíces, ¿verdad?». Miriam tenía una memoria prodigiosa para los chismes del barrio y los negocios de la gente. «Exacto. Dile que necesito verlo urgentemente, pero que sea discreto. No puede venir aquí a la casa». «¿Dónde se van a encontrar?». «En el café de la esquina, el de Doña Carmen. Esta tarde a las 3. Tú puedes ir como si fueras a comprar pan, y avisarle que yo voy a estar ahí». Miriam aceptó sin hacer más preguntas. Era una mujer que entendía que a veces las batallas más importantes se pelean en silencio. Esa mañana desayuné con Dayana y Leandro como si nada hubiera pasado. Ellos hablaban sobre los preparativos para mi mudanza, discutían qué ropa me iban a llevar al asilo, qué medicinas necesitaba, como si yo no estuviera presente en la mesa. Me había convertido en un objeto del cual se hablaba en tercera persona. «El director de Villa del Atardecer dice que los primeros días pueden ser difíciles», comentaba Dayana mientras untaba mermelada en su tostada. «Es normal que los pacientes se sientan desorientados al principio». Pacientes. Ya ni siquiera era un residente, era un paciente, alguien enfermo que necesitaba tratamiento. «Pero después se acostumbran», añadía Leandro. «Tienen actividades recreativas, bingo los martes, baile los viernes. Va a hacer amigos de su edad». Hablaba de mí como si fuera un niño que iba a empezar en una escuela nueva, como si los años de experiencia y sabiduría no significaran nada. Yo asentía y sonreía, fingiendo resignación. «Supongo que tienen razón», murmuré. «Ustedes saben lo que es mejor para mí». Dayana me palmoteó la mano con condescendencia. «Qué bueno que lo entiendas, Joaquín. Va a ver que va a ser feliz allá». Pero por dentro, mi mente trabajaba como un reloj suizo. Cada detalle de su plan me daba más información sobre cómo debía estructurar el mío. Salí de la casa a las 2:30, con la excusa de que iba a caminar un rato. «No se tarde mucho», me gritó Dayana desde la cocina.
Recuerde que a los de su edad no les conviene mucho sol. El café de doña Carmen estaba lleno de gente, perfecto para pasar desapercibido. Hugo ya estaba allí, sentado en una mesa del fondo, con su traje impecable y su maletín de cuero. Había engordado un poco y tenía algunas canas, pero sus ojos seguían siendo los mismos, inteligentes, calculadores, hambrientos de buenos negocios. Don Joaquín me saludó levantándose para darme la mano. Miriam me contó por teléfono lo que está pasando. Es una situación muy delicada. Nos sentamos y pedimos café. Hugo sacó una libreta pequeña y un bolígrafo caro. Cuénteme todos los detalles legales. Su hijo tiene poder notarial sobre sus bienes. No, le respondí. La casa está a mi nombre, mis cuentas bancarias también. Lo único que firmé fue una garantía cuando él pidió un préstamo hace años, pero eso no le da derecho a tomar decisiones por mí. Hugo asintió, tomando notas rápidamente. ¿Tiene testamento actualizado? Sí, hecho hace 5 años. Todo le dejo a Leandro, pero mientras yo esté vivo, soy el único dueño de mis bienes. Hugo sonrió por primera vez desde que llegué. Perfecto. Eso significa que usted tiene todas las cartas en la mano. ¿Qué quiere hacer exactamente? Le expliqué mi plan. Era simple pero devastador. Quería vender la casa inmediatamente, liquidar todas mis cuentas, convertir todo en efectivo y desaparecer antes del lunes. ¿Es posible hacer todo eso en tan poco tiempo?, le pregunté. Hugo se recostó en su silla, pensativo. Es complicado, pero no imposible. Tengo contactos en el registro público que pueden acelerar los trámites. Y conozco inversionistas que compran casas en efectivo, sin financiamiento, para acelerar el proceso. Sus ojos brillaron con la emoción de un desafío difícil. Pero va a ser caro. Las comisiones van a ser altas. No me importa, le dije. Prefiero perder dinero en comisiones que regalárselo todo a unos ingratos. Hugo asintió con aprobación. Me gusta su estilo, don Joaquín. ¿Cuánto vale la casa aproximadamente? Le di las cifras que tenía en mente. Era una propiedad bien ubicada, bien mantenida, en un barrio que se había valorizado mucho en los últimos años. Puedo conseguirle el 80% del valor comercial en efectivo para el sábado, me dijo después de hacer algunos cálculos. Es menos de lo que vale, pero es lo máximo que puedo hacer en tan poco tiempo. Era perfecto. Con ese dinero podría desaparecer y empezar de nuevo en cualquier lugar. ¿Y dónde va a ir después?, me preguntó Hugo con curiosidad profesional. Tengo una hermana en Guadalajara, le mentí. Siempre me ha invitado a vivir con ella. En realidad, no tenía hermana en Guadalajara, pero Hugo no necesitaba saber eso. Muy bien. Necesito que mañana temprano venga a mi oficina con todos los papeles de la casa. Vamos a empezar el proceso inmediatamente. Hugo me pasó su tarjeta con la dirección. Y don Joaquín, una cosa más. Esto tiene que mantenerse en absoluto secreto hasta que esté todo terminado. Si su familia se entera antes de tiempo, pueden crear problemas legales. No se van a enterar, le aseguré. Ellos piensan que soy un viejo tonto que no puede cuidar de sí mismo. No se imaginan de lo que soy capaz. Hugo se rió con ganas. Me gustaría ver sus caras cuando se den cuenta de lo que pasó. Regresé a casa con una sensación de poder que no había sentido en meses. Por primera vez en mucho tiempo, yo tenía el control de la situación. Esa noche cené con ellos como si nada hubiera pasado, escuché sus planes para el asilo, asentí cuando me mostraron la ropa que habían seleccionado para empacar. ¿Cómo te sientes con respecto al lunes?, me preguntó Leandro con falsa preocupación. Un poco nervioso, admití, pero supongo que es normal. Era cierto, estaba nervioso, pero no por las razones que él imaginaba. Esa noche, después de que se acostaron, saqué todos los documentos importantes de mi escritorio, las escrituras de la casa, mis estados de cuenta bancarios, mi identificación, mi testamento. Los organicé cuidadosamente en una carpeta que escondí debajo del colchón. Mañana comenzaría la ejecución de mi plan. En 3 días, cuando vinieran a llevarme al asilo, se encontrarían con una casa vacía y un viejo que había resultado ser mucho más astuto de lo que pensaban. La sonrisa que se dibujó en mi cara esa noche fue la primera sonrisa genuina que había tenido en semanas. El viernes amaneció con una lluvia ligera que hacía que todo pareciera más dramático, como si el cielo mismo estuviera preparando el escenario para lo que estaba a punto de suceder. Me levanté antes del alba, como había hecho durante toda mi vida, pero esta vez mi rutina matutina tenía un propósito completamente diferente. Cada movimiento era calculado,
Cada gesto era parte de una representación que debía ser perfecta. Dayana y Leandro seguían durmiendo cuando salí sigilosamente de la casa con mi carpeta de documentos escondida bajo el suéter. Les había dicho la noche anterior que iba a caminar temprano porque el médico me había recomendado ejercicio. Era mentira, claro, pero ellos estaban tan seguros de mi docilidad que ni siquiera cuestionaron mis nuevas costumbres. La oficina de Hugo quedaba a 4 cuadras de mi casa, en un edificio moderno que contrastaba con las casas viejas del barrio. Subí las escaleras despacio, no por cansancio, sino por la emoción que me corría por las venas como electricidad. Era la primera vez en meses que sentía que tenía control sobre mi propio destino. Don Joaquín, llega puntual como siempre, me recibió Hugo con una sonrisa que me recordó por qué había confiado en él durante tantos años. Su oficina era pequeña pero elegante, con diplomas en las paredes y una vista parcial al Parque Central. Trajo todos los documentos. Extendí la carpeta sobre su escritorio como quien pone sus cartas sobre la mesa en una partida decisiva. Hugo revisó cada papel con la meticulosidad de un cirujano, haciendo anotaciones en los márgenes y tomando fotografías con su teléfono. Perfecto, murmuró después de varios minutos. Todo está en orden. La casa está libre de gravámenes, usted es el único propietario. Esto va a ser más fácil de lo que pensaba. ¿Ya encontró comprador?, le pregunté, sintiendo cómo se me aceleraba el pulso. Hugo asintió con esa sonrisa de quien tiene buenas noticias. Mejor que eso. Tengo a un inversionista que compra propiedades para remodelar y revender. Es un hombre serio, con dinero en efectivo. Ya vio las fotos que le envié anoche y está dispuesto a cerrar el trato hoy mismo. Hoy mismo. Las palabras resonaron en mi cabeza como campanas de libertad. ¿Cuándo podemos verlo? A las 10 de la mañana. Va a ir directamente a su casa para hacer la inspección. Solo necesito que usted esté presente para mostrarle la propiedad y firmar los papeles. ¿Y mi familia? ¿Estarán en la casa? Hugo se encogió de hombros. Es su casa, don Joaquín. Usted puede vender cuando quiera, a quien quiera, sin pedir permiso a nadie. Si ellos están presentes, tendrán que aceptar la realidad. Regresé a casa con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Dayana estaba en la cocina preparando el desayuno, tarareando una canción como si fuera la mujer más feliz del mundo. Seguramente ya se veía viviendo en mi casa, decorándola a su gusto, borrando cualquier rastro de mi existencia. Buenos días, Joaquín, me saludó con esa falsa dulzura que había perfeccionado. ¿Cómo estuvo su caminata? Muy bien, respondí, sentándome en mi lugar habitual. El aire fresco me hace bien. Leandro apareció bostezando, con el cabello revuelto y esa cara de quien ha dormido profundamente sin preocupaciones. Papá, hoy vamos a terminar de empacar sus cosas para el lunes, anunció mientras se servía café. Queremos que todo esté listo para que la transición sea lo más suave posible. Transición. Como si me estuvieran transfiriendo de una cárcel a otra. Por cierto, agregué con la voz más casual que pude reunir, esta mañana va a venir un señor a ver la casa. Es un conocido que está interesado en comprar propiedades en el barrio. Dayana dejó de tararear de inmediato. ¿Un comprador? ¿Por qué no nos dijiste? Su voz tenía un tono de alarma apenas disimulado. No es nada serio, les mentí. Solo quiere echar un vistazo, hacer algunas preguntas sobre el barrio. Ustedes saben cómo es la gente del negocio inmobiliario, siempre andan explorando oportunidades. Leandro frunció el ceño. Pero no está pensando en vender, ¿verdad, papá? Por supuesto que no, respondí con la mejor actuación de mi vida. Es solo curiosidad profesional de él. Además, ¿para qué iba a vender si me voy a ir a vivir al asilo? La ironía de mis propias palabras me daba ganas de reír, pero mantuve la expresión seria. A las 10 en punto sonó el timbre. Hugo llegó acompañado de un hombre mayor, bien vestido, con aires de empresario exitoso. Buenos días, soy Carlos Hernández, se presentó el comprador, estrechando mi mano con firmeza. Hugo me ha hablado mucho de su propiedad. Dayana y Leandro los recibieron con cortesía forzada, claramente incómodos con la situación pero sin saber exactamente por qué. ¿Quieren café?, ofreció Dayana, pero Carlos negó amablemente. Mejor vamos directo al recorrido, si no les molesta. Durante la siguiente hora, Carlos inspeccionó cada rincón de la casa con ojo profesional. Revisó la instalación eléctrica, la plomería, la estructura del techo, el estado de las ventanas. Hacía preguntas técnicas que yo respondía con conocimiento de causa, después de 40 años de mantener esa propiedad.
La casa está en excelentes condiciones, comentó Carlos mientras revisaba la cocina. Se nota que ha sido muy bien cuidada. Dayana y Leandro lo seguían como sombras nerviosas, intercambiando miradas que yo fingía no notar. ¿Y cuál sería su oferta hipotética?, preguntó Leandro de repente, con esa agresividad mal disimulada que aparecía cuando se sentía amenazado. Carlos se volvió hacia él con sorpresa. ¿Hipotética? No, mi oferta es muy real. El silencio que siguió fue ensordecedor. Dayana se puso pálida. ¿Oferta real? Pero si esta casa no está en venta, tartamudeó. Carlos miró a Hugo con confusión, luego me miró a mí. Don Joaquín, creo que hay un malentendido. No hay ningún malentendido, dije con voz firme. La casa está en venta. Yo soy el propietario y tengo derecho a venderla cuando quiera. Las palabras cayeron como bombas en la sala. Dayana se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. No puedes hacer eso, gritó Leandro, perdiendo completamente la compostura. Nosotros vivimos aquí. Tenemos derechos. Carlos retrocedió un paso, claramente incómodo con la situación familiar que se estaba desarrollando. Los únicos derechos que tienen, respondí con calma glacial, son los que yo decida darles. Y he decidido no darles ninguno. Hugo sacó los contratos de su maletín como un mago sacando conejos de su sombrero. Don Joaquín tiene razón, explicó Hugo con voz profesional. Él es el único propietario legal de esta propiedad. Puede venderla sin consultar a nadie. Dayana se acercó a mí con los ojos llenos de lágrimas que parecían más de rabia que de tristeza. Joaquín, ¿cómo puedes hacernos esto? Después de todo lo que hemos hecho por ti, me suplicó. Todo lo que han hecho por mí, repetí con una risa amarga. ¿Te refieres a planear internarme en un asilo sin consultarme? ¿A vender mis muebles a mis espaldas? ¿A tirar mis recuerdos a la basura? Eso era por tu propio bien, gritó Leandro. No puedes cuidarte solo. Tal vez no pueda cuidarme solo, admití, pero sí puedo tomar mis propias decisiones. Y he decidido que no voy a ser prisionero de su falsa caridad. Carlos, que había estado observando todo con fascinación y horror, carraspeó discretamente. ¿Quieren que regrese en otro momento? No, respondí firmemente. Quedémonos aquí mismo. Hugo, ¿dónde tengo que firmar? Los siguientes 30 minutos fueron los más tensos de mi vida. Mientras yo firmaba papeles, Dayana lloraba en silencio y Leandro caminaba por la sala como un león enjaulado, haciendo llamadas telefónicas desesperadas a abogados que le confirmaban lo que ya sabía. No podía hacer nada para detenerme. La transferencia de dinero se hará esta tarde, explicó Carlos mientras guardaba los documentos. En cuanto el banco confirme los fondos, la casa será oficialmente mía. Se volvió hacia Dayana y Leandro con algo parecido a la compasión. Les doy hasta el domingo para desalojar. Es más tiempo del que legalmente necesito darles. Cuando Carlos y Hugo se fueron, la casa quedó en un silencio sepulcral. Dayana se había encerrado en el baño a llorar, Leandro me miraba como si fuera un extraño que hubiera invadido su hogar. ¿Estás feliz ahora?, me preguntó con voz quebrada. ¿Te sientes mejor después de destruir a tu propia familia? Mi familia me destruyó a mí primero, respondí. Yo solo me estoy defendiendo. Esa tarde, cuando la transferencia bancaria se confirmó, me senté en mi sillón favorito por última vez. En 3 días había recuperado mi poder, mi dignidad y mi libertad. El lunes, cuando vinieran a llevarme al asilo, se encontrarían con una casa vacía y una lección que nunca olvidarían. El domingo por la tarde, la casa parecía un campo de batalla después de la guerra. Cajas por todas partes, muebles amontonados en el garaje, el eco de los pasos resonando en las habitaciones vacías. Dayana no me había dirigido la palabra desde el viernes, y Leandro alternaba entre la ira silenciosa y los intentos desesperados de hacerme cambiar de opinión. Pero ya era demasiado tarde para arrepentimientos. A las 5 de la tarde, como había planeado, llegó el momento del confronto final. Había citado a toda la familia para una reunión importante antes de mi supuesta mudanza al asilo de lunes. Por supuesto, ellos no sabían lo que realmente iba a pasar. Pensaban que era una despedida, una última oportunidad para que el viejo sentimental dijera algunas palabras emotivas antes de desaparecer de sus vidas. Llegaron uno por uno, como actores llamados al escenario para el último acto de la obra. Noemí, mi nieta de 22 años, entró con esa expresión de lástima que me había dolido durante meses. Isaías, mi nieto menor, parecía aburrido, como si prefiriera estar en cualquier otro lugar. Miriam,
mi vecina y aliada secreta, llegó con un plato de galletas, fingiendo perfectamente que solo venía a despedirse del vecino que se iba. Bueno, familia, comencé cuando todos estuvieron sentados en la sala medio vacía. Los he reunido aquí para contarles algunas cosas importantes antes de mi partida. Mi voz sonaba solemne, grave, como la de un patriarca dando sus últimas instrucciones. Dayana suspiró con impaciencia mal disimulada. Joaquín, ya sabemos que mañana te vas a Villa del Atardecer. No necesitas hacer todo este drama. Sus palabras tenían el veneno de alguien que todavía no había digerido la pérdida de la casa. Oh, pero sí necesito hacer este drama, respondí con una sonrisa que los puso nerviosos a todos. Porque resulta que no me voy a ningún asilo mañana. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía oír el tic-tac del reloj de la cocina. ¿Qué quieres decir?, preguntó Leandro con voz tensa. Quiero decir exactamente lo que escucharon. No me voy a Villa del Atardecer. No me voy a ningún lugar que ustedes hayan elegido para mí. Me levanté de mi silla y caminé hasta la ventana, desde donde podía ver la calle donde había vivido durante 40 años. ¿Entonces dónde vas a vivir?, preguntó Noemí con confusión genuina. Aquí, pero la casa ya no es tuya. Tienes razón, querida nieta. La casa ya no es mía, pero tampoco es de ustedes. Las palabras cayeron como piedras en un estanque tranquilo. Dayana se puso de pie de un salto. ¿Qué significa eso? Tú dijiste que nos quedáramos con la casa después de que te fueras. Yo nunca dije eso, respondí con calma. Ustedes asumieron eso. Ustedes planearon eso. Pero yo nunca lo prometí. Pero si vendiste la casa, ¿dónde vamos a vivir nosotros?, gritó Leandro, perdiendo completamente los estribos. ¿Dónde van a vivir mis hijos? Su voz se quebró en la última palabra, y por un momento casi sentí lástima por él. Casi. Esa no es mi responsabilidad, respondí con la misma frialdad que ellos habían usado conmigo durante meses. Ustedes son adultos, tienen trabajos, pueden rentar, pueden comprar, pueden hacer lo que quieran. Pero no van a hacerlo con mi dinero ni en mi casa. Miriam, que había estado observando todo en silencio, intervino con perfecta sincronización. Disculpen, pero ¿alguien me puede explicar qué está pasando aquí? Su actuación era impecable, parecía genuinamente confundida. Lo que está pasando, dije dirigiéndome a todos, es que durante meses ustedes planearon mi vida sin consultarme. Decidieron dónde iba a vivir, qué iba a conservar de mis pertenencias, cómo iban a manejar mi dinero. Me trataron como si fuera un objeto, como si mis opiniones no importaran. Pero era por tu propio bien, protestó Dayana con lágrimas de frustración corriendo por sus mejillas. No puedes cuidarte solo. Tal vez no pueda cuidarme solo, admití, pero puedo tomar decisiones sobre mi propia vida. Y he decidido que prefiero vivir en mis propios términos que ser prisionero de su caridad. Isaías, que había estado callado hasta ese momento, preguntó con voz pequeña, «Abuelo, ¿estás enojado con nosotros?». Su inocencia me partió el corazón, pero no podía permitir que las emociones arruinaran lo que había construido tan cuidadosamente. «No estoy enojado contigo, Isaías», le dije con suavidad. «Tú eres solo un niño. Pero estoy muy decepcionado de los adultos de esta familia». Miré directamente a Leandro, especialmente de mi hijo, quien olvidó todo lo que le enseñé sobre respeto y dignidad. «Papá, no puedes hacer esto». Leandro se acercó a mí con los puños cerrados. «Somos tu familia. No puedes abandonarnos así». «¿Abandonarlos?», repetí con una risa amarga. «¿Abandonarlos como ustedes me abandonaron cuando decidieron internarme sin consultarme? ¿Cómo me abandonaron cuando empezaron a vender mis muebles a mis espaldas? Eso era diferente». «No, Leandro. Era exactamente lo mismo. La diferencia es que ustedes tenían el poder y yo no. Ahora yo tengo el poder, y ustedes no». La verdad de esas palabras resonó en la habitación como un trueno. Noemí comenzó a llorar silenciosamente. «Abuelo, ¿de verdad nos odias tanto?». Su pregunta me dolió más de lo que esperaba, pero no podía mostrar debilidad ahora. «No los odio, Noemí, pero tampoco los voy a permitir que me destruyan por su propio beneficio». «¿Y ahora qué va a pasar?», preguntó Dayana con voz derrotada. «Ahora», respondí, «ustedes van a aprender lo que es valerse por sí mismos. Van a buscar su propio lugar para vivir, van a hacer su propia vida, van a tomar sus propias decisiones. Como adultos responsables». «¿Y tú?», preguntó Leandro. «¿Qué vas a hacer tú?».
Yo voy a vivir mi vida como yo decida vivirla. Puede que sea en un apartamento pequeño, puede que sea en otra ciudad, puede que sea con amigos que realmente me aprecien. Miré a Miriam, quien me guiñó un ojo discretamente. Pero una cosa sí les voy a decir, continué, mi voz ahora más fuerte y clara que nunca. No voy a ser un problema que necesite ser resuelto. No voy a ser un estorbo que hay que esconder. No voy a ser un niño al que hay que supervisar. Soy un hombre de 69 años con experiencia, dignidad y dinero en el banco. Y voy a vivir como tal. El silencio que siguió era diferente a todos los anteriores. Era el silencio del reconocimiento, de la comprensión de que el poder había cambiado de manos definitivamente. Ya no era el abuelo indefenso que necesitaba ser cuidado. Era un hombre que había tomado control de su destino. El camión de mudanza viene mañana a las 8 de la mañana, anunció Carlos Hernández, el nuevo propietario, entrando a la casa como había quedado acordado. Espero que ya tengan todo listo para desalojar. Su presencia fue como una bofetada de realidad para todos los presentes. Leandro miró a Carlos, luego me miró a mí, luego miró alrededor de la casa que había considerado suya. ¿De verdad vas a hacer esto, papá? Ya lo hice, hijo, respondí. Ahora lo único que queda es que ustedes se adapten a la nueva realidad. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi sillón favorito por última vez. Mañana empezaría una nueva vida, en mis propios términos. Había ganado la guerra, pero el precio había sido alto. La diferencia era que esta vez, yo había elegido pagar ese precio. 3 meses después, me desperté en mi nuevo apartamento con la sensación de estar viviendo por primera vez en años. Era un lugar pequeño, sencillo, pero completamente mío. Cada objeto que había elegido conservar tenía su lugar perfecto, cada rincón reflejaba mis gustos y mis decisiones. La luz de la mañana entraba por la ventana y caía sobre las tazas de porcelana de mi esposa, que ahora ocupaban un lugar de honor en una pequeña vitrina que había comprado especialmente para ellas. El apartamento quedaba en un barrio tranquilo, a 20 minutos de donde había vivido toda mi vida, lo suficientemente lejos para empezar de nuevo, pero lo suficientemente cerca para no sentirme perdido. Había elegido el segundo piso de un edificio pequeño, con vista a un parque donde los niños jugaban por las tardes y los ancianos alimentaban a las palomas por las mañanas. Miriam había sido fundamental en mi transición. No solo me había ayudado a encontrar el lugar perfecto, sino que se había convertido en mi compañera de aventuras en esta nueva etapa de mi vida. Joaquín, me había dicho el día que me mudé, ahora que eres libre, ¿qué quieres hacer con el resto de tu vida? Era una pregunta que no me había hecho en décadas. La respuesta llegó gradualmente. Primero fueron las clases de pintura en el centro cultural del barrio. Siempre había querido aprender, pero nunca había tenido tiempo entre el trabajo y las responsabilidades familiares. Mi maestra, una señora de 60 años llamada Elena, me enseñó que nunca es tarde para descubrir talentos ocultos. Mis primeros cuadros eran terribles, pero cada pincelada era un acto de libertad. Luego vino el grupo de lectura de la biblioteca. Cada martes por la tarde, 6 personas mayores nos reuníamos para discutir libros que habíamos elegido juntos. Había descubierto el placer de leer por placer, no solo periódicos o manuales, sino novelas que me transportaban a otros mundos, biografías que me inspiraban, libros de historia que me ayudaban a entender el presente. Pero lo que más disfrutaba eran mis caminatas matutinas con Roberto, un viudo de 72 años que vivía en el apartamento de enfrente. Habíamos hecho una amistad instantánea basada en experiencias similares. Ambos habíamos perdido a nuestras esposas, ambos teníamos hijos complicados, ambos habíamos decidido que la vejez no tenía por qué ser una sentencia de muerte social. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de esta nueva vida?, le dije a Roberto mientras caminábamos por el parque una mañana soleada. Que cada decisión que tomo es mía. Si quiero desayunar a las 11 de la mañana, lo hago. Si quiero ver televisión hasta las 2 de la mañana, lo hago. Si quiero comprarme una camisa ridículamente colorida, lo hago. Roberto se rió con ganas. Ayer vi tu camisa hawaiana. Definitivamente es ridículamente colorida. Era cierto. Me había comprado 3 camisas que jamás me habría atrevido a usar cuando vivía bajo el juicio constante de Dayana. Colores brillantes, estampados atrevidos, telas cómodas. Era una pequeña rebeldía contra décadas de vestirme apropiadamente para mi edad. Los primeros 2 meses habían sido de silencio total por parte de mi familia. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una visita. Era como si hubiera muerto para ellos el día que decidí tomar control de mi vida. Al principio me dolía, no voy a mentir.
Había momentos, especialmente por las noches, en que me preguntaba si había tomado la decisión correcta. Pero luego recordaba las humillaciones, las decisiones tomadas sin consultarme, el plan del asilo, y la duda se desvanecía inmediatamente. No había tomado la decisión correcta, había tomado la única decisión posible para conservar mi dignidad. El primer contacto llegó, curiosamente, a través de Noemí, mi nieta. Me llamó un miércoles por la tarde, cuando yo estaba regresando de mi clase de pintura. Su voz sonaba nerviosa, insegura, muy diferente a la chica segura de sí misma que yo recordaba. «Abuelo», me dijo después de los saludos incómodos. «¿Podríamos vernos? Solo tú y yo. Quiero hablar contigo». Acepté encontrarme con ella en un café del centro, territorio neutral para ambos. Cuando llegué, ya estaba allí, jugando nerviosamente con su teléfono. «Te ves bien, abuelo», me dijo cuando me senté frente a ella. «Te ves diferente». «Me siento diferente», admití. «Me siento como yo mismo por primera vez en mucho tiempo». Noemí asintió como si entendiera exactamente lo que quería decir. «Abuelo, quiero pedirte perdón», dijo de repente, sin preámbulos. «No por todo lo que pasó, porque yo no tomé esas decisiones, pero sí por no haber dicho nada. Por no haber defendido tu derecho a decidir sobre tu propia vida». Sus ojos se llenaron de lágrimas genuinas. «Noemí, tú eras solo una espectadora en todo esto», le dije con suavidad. «No tenías poder para cambiar nada». «Pero sí tenía voz», respondió. «Y elegí quedarme callada porque era más fácil. Porque así no me metía en problemas con mis padres». Durante las siguientes 2 horas, Noemí me contó lo que había pasado en la familia después de mi partida. Dayana había caído en una depresión profunda, no tanto por perder la casa, sino por darse cuenta de lo mal que me habían tratado. Leandro había tenido que conseguir un segundo trabajo para pagar el alquiler de su nuevo apartamento. Isaías preguntaba por mí constantemente. «¿Y tú?», le pregunté. «¿Cómo estás tú con todo esto?». Noemí sonrió por primera vez desde que había llegado. «Yo estoy bien, abuelo. De hecho, creo que lo que hiciste me enseñó algo importante sobre no dejar que otros decidan por mí». Me contó que había cambiado de carrera universitaria, contra la voluntad de sus padres, para estudiar lo que realmente le gustaba. «¿Crees que algún día podrás perdonar a papá?», me preguntó hacia el final de nuestra conversación. «Noemí», le dije, «yo no guardo rencor contra tu padre. Pero tampoco voy a fingir que no pasó nada. Si él quiere reconstruir nuestra relación, va a tener que ser en términos de respeto mutuo». Después de esa reunión con Noemí, comencé a recibir llamadas esporádicas de Isaías. Conversaciones cortas, donde me contaba sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre las cosas normales de un niño de 14 años. Nunca mencionábamos lo que había pasado, simplemente hablábamos como abuelo y nieto. Una tarde, mientras pintaba en mi pequeño estudio improvisado, sonó el teléfono. Era Leandro. Su voz sonaba cansada, derrotada, pero ya no tenía esa arrogancia que me había molestado tanto durante los últimos años de nuestra convivencia. «Papá», me dijo sin preámbulos, «creo que necesitamos hablar». «Estoy de acuerdo», respondí, «pero esta vez vamos a hablar como adultos, de igual a igual». Hubo una pausa larga antes de que respondiera. «Sí, papá, como adultos». Acordamos vernos el siguiente domingo en el parque cerca de mi apartamento. Cuando llegó, me impactó ver cómo había cambiado. Se veía más delgado, más cansado, pero también más humilde. Ya no era el hombre que creía tener todas las respuestas. «Papá», comenzó cuando nos sentamos en una banca bajo un árbol grande. «Quiero pedirte perdón. No por una cosa específica, sino por todo. Por no escucharte, por no respetarte, por tratarte como si fueras un problema que había que resolver». Sus palabras sonaban sinceras, ensayadas tal vez, pero sinceras. «Aprecio tu disculpa, Leandro», le dije, «pero una disculpa no borra lo que pasó. ¿Qué ha cambiado realmente?». «Todo», respondió sin dudar. «Tener que buscar apartamento, pagar alquiler, cuidar a mi familia sin depender de ti, me hizo entender lo que realmente significaba ser adulto responsable». Durante esa conversación, que duró más de 3 horas, comenzamos el lento proceso de reconstruir nuestra relación padre-hijo. No sería fácil, y probablemente nunca volveríamos a ser lo que fuimos antes, pero al menos ahora hablábamos desde el respeto mutuo. Esa noche, mientras cenaba solo en mi pequeño apartamento, miré por la ventana hacia el parque donde los niños ya no jugaban porque había oscurecido. Me sentía en paz por primera vez en años. Había perdido una casa,
pero había ganado mi libertad. Había perdido la ilusión de una familia perfecta, pero había ganado relaciones auténticas basadas en el respeto. Un año después de mi gran escape, me desperté en mi apartamento sintiendo algo que no había experimentado en décadas: gratitud pura por estar vivo. Era mi cumpleaños número 70, y por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente cómo quería celebrarlo. No con una fiesta organizada por otros, no con obligaciones familiares forzadas, sino rodeado de las personas que realmente habían elegido estar en mi vida. Miriam llegó temprano con un pastel que había horneado especialmente para mí. 70 años de Joaquín, decía la inscripción en letras azules. Y recién comenzando a vivir. Se había convertido en algo más que una amiga, era mi compañera de aventuras, mi cómplice en esta nueva versión de mí mismo que había descubierto después de los 70. ¿Te arrepientes de algo?, me preguntó mientras preparábamos café en mi pequeña cocina. Era una pregunta que me había hecho varias veces durante el año, como si necesitara confirmar constantemente que mi decisión había sido la correcta. Me arrepiento de no haber actuado antes, le respondí sin dudar. Me arrepiento de haber permitido que me trataran como un inválido durante tanto tiempo. Me arrepiento de haber perdido años de mi vida tratando de complacer a personas que nunca iban a valorar mis sacrificios. Miriam asintió con esa sonrisa sabia que había aprendido a amar. Roberto llegó a media mañana con un regalo que me conmovió hasta las lágrimas: un caballete profesional para pintura. Para el artista más joven de 70 años que conozco, me dijo con esa calidez que solo tienen las amistades genuinas. En el último año, mis cuadros habían mejorado tanto que Elena, mi maestra, me había sugerido participar en una exposición local de artistas aficionados. Joaquín, me dijo Roberto mientras admirábamos mi último cuadro, un paisaje del parque donde caminábamos cada mañana, creo que has encontrado tu verdadera vocación. Era cierto. La pintura se había convertido en mi pasión, en mi forma de expresar todo lo que había callado durante años de vida sometida a las expectativas de otros. Elena llegó al mediodía con otros compañeros del grupo de pintura. Habíamos formado una pequeña comunidad de artistas tardíos, personas que como yo habían descubierto talentos ocultos en la segunda mitad de sus vidas. Joaquín, me anunció Elena, tengo noticias maravillosas. La Galería del Centro Cultural quiere exhibir 3 de tus cuadros en la exposición de diciembre. La noticia me llenó de una alegría que no había sentido desde que era niño, y mi madre colgaba mis dibujos en la puerta del refrigerador. A los 70 años, iba a tener mi primera exposición de arte. No era el Louvre, pero para mí era igual de importante. ¿Qué cuadros van a exhibir?, preguntó Miriam con la emoción de una madre orgullosa. El paisaje del parque, respondió Elena, el retrato de la anciana alimentando palomas, y el autorretrato que pintaste el mes pasado. El autorretrato había sido el más difícil de pintar, no técnicamente, sino emocionalmente. Era mi cara a los 70 años, con todas sus arrugas, con toda su historia, pero con ojos que brillaban de satisfacción. La tarde la pasamos en el parque, haciendo un picnic improvisado sobre una manta que Miriam había traído. Era extraño y maravilloso estar celebrando mi cumpleaños con personas que me habían conocido en esta nueva versión de mí mismo, personas que no tenían expectativas preconcebidas sobre quién debía ser o cómo debía comportarme. Joaquín, me dijo Elena mientras observábamos a los niños jugar en los columpios, ¿qué consejo le darías a alguien de tu edad que siente que ya es demasiado tarde para cambiar su vida? La pregunta me hizo reflexionar sobre todo el camino recorrido en el último año. Le diría que nunca es demasiado tarde mientras tengas un día más de vida, respondí. Le diría que la edad no es una excusa para aceptar el maltrato o la falta de respeto. Le diría que 70 años de experiencia deberían valer algo, y si las personas cercanas no lo entienden, entonces hay que encontrar personas que sí lo entiendan. Cuando el sol comenzó a ponerse, mis amigos se fueron uno por uno, dejándome con esa sensación cálida que da el amor genuino. Me quedé en el parque un rato más, sentado en mi banca favorita, reflexionando sobre el año que había pasado. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Noemí: feliz cumpleaños, abuelo. Espero que estés teniendo un día maravilloso. Te quiero mucho. Sonreí al leer sus palabras. Nuestra relación se había fortalecido durante el año, construida ahora sobre bases sólidas de respeto mutuo. Isaías me había llamado esa mañana para cantarme las mañanitas con su voz desafinada de adolescente. Abuelo, me había dicho al final de la llamada, cuando tenga edad para manejar, ¿puedo ir a visitarte solo? Por supuesto, le había respondido. Siempre serás bienvenido en mi casa. Incluso Leandro había hecho un esfuerzo. Me había enviado una tarjeta simple con un mensaje manuscrito: papá, feliz cumpleaños.
Gracias por enseñarme, aunque de manera difícil, lo que significa ser realmente independiente. Te respeto más ahora que nunca. No era una disculpa completa, pero era un reconocimiento de que había aprendido algo de todo lo que había pasado. Cuando regresé a mi apartamento esa noche, me serví una copa de vino y me senté en mi sillón favorito, el único mueble que había logrado salvar de mi antigua casa. Miré alrededor de mi pequeño hogar y sentí una satisfacción profunda que no había experimentado en años. Las paredes estaban decoradas con mis propios cuadros, la mesa tenía libros que había elegido leer, la música que sonaba suavemente era la que a mí me gustaba. No había nada en ese espacio que no reflejara mis gustos, mis decisiones, mi personalidad. Era pequeño comparado con la casa donde había vivido durante 40 años, pero era completamente mío. ¿Sabes qué descubrí este año? Le dije en voz alta a la fotografía de mi esposa que tenía sobre la mesa. Descubrí que la libertad no tiene edad. Descubrí que el respeto no es algo que se mendiga, sino algo que se exige. Descubrí que 70 años de experiencia valen más que 30 años de ambición desmedida. Pensé en Dayana, quien según Noemí había comenzado terapia para entender por qué había sido tan cruel conmigo. Pensé en Leandro, quien trabajaba 2 empleos pero había aprendido a valorar la independencia que tanto había despreciado cuando dependía de mí. Pensé en mis nietos, que ahora me veían como una persona real, no como un abuelo decorativo. El mejor regalo que me di a mí mismo, continué hablándole a la fotografía, fue la decisión de no ser víctima de las circunstancias. Fue elegir escribir mi propio final en lugar de dejar que otros lo escribieran por mí. Me acerqué a la ventana y miré hacia el parque donde había pasado tantas tardes felices en el último año. La luna llena iluminaba los árboles, creando sombras que parecían danzar en el césped. Era una vista hermosa, simple pero hermosa. 70 años, murmuré para mí mismo. 70 años para aprender que la dignidad no se negocia, que el amor verdadero respeta la autonomía, y que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Era una lección cara, que me había costado una casa y varios años de relaciones familiares tensas, pero era una lección que había valido cada sacrificio. Esa noche dormí mejor que en años. No porque tuviera la cama más cómoda o el cuarto más silencioso, sino porque por primera vez en mucho tiempo, me había acostado sabiendo que cada decisión de ese día había sido completamente mía. Desde la hora de despertar hasta la hora de dormir, había vivido según mis propios términos. Y cuando el amanecer del día siguiente pintó de dorado las paredes de mi apartamento, desperté con la certeza de que había aprendido la lección más importante de mi vida, que la vejez no es el final de la historia, sino simplemente el comienzo de un capítulo diferente. Un capítulo que cada uno tiene el derecho y la responsabilidad de escribir con su propia pluma.